Muy buenas, queridos aprendices. Mi nombre es Kevin Yair Atencio Jiménez. Y bueno, conforme está la situación, debido a los inconvenientes que hay con la pandemia, muchachos, quiero darles la bienvenida a nuestra primera clase a través de este video para continuar lo que hemos venido trabajando en el ambiente de formación. Antes que todo, quiero decirles que si ustedes se encuentran en sus casas, los felicito por seguir las recomendaciones de nuestros líderes que siempre están buscando lo mejor para nosotros y de poder mantenernos con vida. Esto no es un juego, muchachos, es algo serio que nosotros tenemos que darle con toda la, ¿cómo les digo? Tenemos que tomarlo seriamente, de verdad. Entonces, agradecer primero a Dios porque estamos en nuestras casas, porque estamos vivos, porque tenemos salud y sobre todo porque estamos gozando de nuestros familiares que hace mucho no compartíamos esa experiencia por los afanes de la vida. Continuando con todo el proceso, hoy vamos a ver pues lo que son los equipos de transporte sobre los concretos, ¿no? Vamos a tener varios elementos al momento de transportar los concretos cuando son fabricados en obra. Uno de estos pues es la carretilla, otra es el buggy, que son estos. Esta es la carretilla y este es el buggy. Son elementos que nosotros vamos a poder utilizar para realizar pues todos los transportes en campo. Hay otros elementos también que vamos a poder usar, que son los tobos y otros elementos que nos permitan pues, transportar el concreto a su lugar de depósito. Entonces, todos los equipos que se utilizan en el transporte de la mezcla de concreto en estado fresco, como los buggies, carretillas, baldes, concreteros, los winches. Bueno, los winches son una especie de elementos en otros países, latas, entre otros. Quiere hacerle calidad que el transporte del concreto para cuando estamos haciendo una construcción es en estado fresco. Estos deberán estar en óptimos estados. Todos los elementos que nosotros vamos a usar deben estar en óptimos estados, no tienen que tener ningún tipo de agujeros, deben estar limpios, si tienen algún polvo, limpiarlos, no tienen que tener óxidos, ni otro elemento, ni concreto endurecido. Aparte, si tienen grasas y aceites, otro tipo que no sea parte del concreto, debemos limpiarlo porque sabemos que este le puede causar una modificación de la resistencia al cemento o afectar su relación agua-cemento. Todos los elementos que nosotros vamos a utilizar para transportar los concretos deben estar totalmente humedecidos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? De que no le reste lo que es el agua al concreto. Sabemos que muchos elementos son absorbentes y que si esto le absorben el agua al concreto, pues le va a modificar su consistencia. Si le modifica su consistencia, quiere decir que le va a cambiar su resistencia también a largo plazo. Estos son los winches, son para transporte cuando estamos haciendo construcciones en edificaciones. Entonces, este winche lo que nos va a ayudar es a transportar hacia arriba pues todo el concreto. Este es un balde concretero que aquí podemos ingresarle aquí los materiales y el mezclarlo, y una vez se le baja esta especie como una palita, cuando baja en este sentido va a descargar lo que es el concreto en sí. También tienen que estar humedecidos y para que no le reste humedad al concreto. Seguimos. El transporte del concreto, pues, en sí lo vamos a llevar a su sitio final, es decir, a la formaleta o en el lugar que le vamos a dar forma de lo que estamos elaborando. Durante ese transporte tenemos que evitar muchas cosas que le pueden suceder a nuestra mezcla, como son las vibraciones.
vibraciones excesivas que pueden colocar a que el concreto se le dé una particularidad que es la segregación, que es cuando las partículas más pesadas se van al fondo y las más livianas quedan en la parte superior. Lo que buscamos es que eso no se dé porque el concreto tiene que ser algo homogéneo para que al momento de que vaya a hacer su trabajo, pues se comporte como tal y logre alcanzar las resistencias esperadas. Dice, el equipo de transporte debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento de concreto en el sitio de colocación sin segregación de los componentes y sin interrupciones que pudieran causar pérdidas de plasticidad entre capas sucesivas de colocación. ¿Qué nos está indicando? Que nosotros en el momento que comencemos a colocar los concretos, tenemos que ser constantemente hasta terminar de llenar la formaleta o el elemento donde estamos colocando ese tipo de concreto. Para el transporte del concreto se puede usar carretillas. Uy, bueno, ya eso lo habíamos visto, que son los elementos que nosotros vamos a usar para transportar. Si el transporte se va a realizar usando buggies, carretillas o latas, ubicar el equipo de mezclado lo más cerca posible al lugar de vaciado o de los encofrados a llenar, ya que la mezcla al estar en movimiento sin movimiento de mezclado se tiende a segregar si la distancia es larga. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que la distancia que yo tengo que recorrer del lugar donde estoy mezclando el concreto a donde voy a colocar el concreto tiene que ser lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque en el transporte el concreto va a estar sin ningún tipo de movimiento, es decir, sin mezclado. A ver, dentro de la mezcladora se está mezclando, ¿verdad? Cuando hacemos un concreto transportado, está el mixer, también va en constante movimiento. Esto con el fin de que no se presente la segregación. Entonces, si las distancias son bastante cortas, lo que vamos a permitir es que esa segregación no se dé y el concreto llegue en óptimas condiciones. Además, que no le reste ningún tipo de humedad. Con respecto a la vibración, nosotros los concretos tenemos que vibrarlos. Cuando estamos haciendo los elementos de concreto, pues cualquier elemento estructural tenemos que mezclarlo. ¿Con qué fin? El concreto va a cumplir varias funciones. Perdón, el vibrado va a cumplir varias funciones. Uno, que es sacarle las burbujas de aire que va a contener el concreto. Dos, va a ser la acomodación de los diferentes materiales que se encuentren dentro del concreto. Son los estructurados, las arenas y los demás. Tres, nos va a permitir que el concreto llegue a todos los rincones de la formaleta y no queden espacios vacíos. Entonces, con respecto a los vibrados, nosotros vamos a tener diferentes maneras diferentes equipos para poder lograr ese vibrado y esa función. ¿Qué nos garantiza a nosotros una buena vibración? Hombre, que si el concreto no va a tener vacíos, se va a volver una piedra más artificial. Al volverse una piedra más artificial, más resistente, esta va a adquirir pues más durabilidad, va a ser más resistente, va a ser más duro a ser penetrado, al rayado, y se va a convertir en una piedra totalmente dura y que va a ser artificial. Vamos a tener diferentes equipos. Puede ser eléctrico o puede ser a gas. Aquí también podemos tener vibradores externos que son colocados en las formaletas. Esto se usa más que todo cuando están haciendo construcciones de tipo muropantallas u otro tipo de construcciones que ameriten o que se dificulte colocar un vibrado por la parte superior. Entonces le colocan los vibradores que son externos, van anclados a las paredes y esto automáticamente les va a ayudar a sacar las burbujas de aire, el acomodamiento de las partículas dentro del encofrado. Aquí podemos ver, déjenme activo por acá el lápiz. Aquí podemos ver que de acuerdo a cada grupo vamos a tener diferentes maneras de realizar la vibración. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es el diámetro. Tenemos lo que es el diámetro. Un momento, por favor. Listo.
Por este lado vamos a tener lo que es el diámetro. De acuerdo al diámetro, este es de la cabeza del vibrador. De acuerdo a la cabeza del vibrador, yo voy a tener la posibilidad de realizar el vibrado a diferentes elementos. ¿En qué va a consistir que yo elija cierto diámetro de mi vibrador de concretos? Hombre, de las dimensiones del elemento en el que yo vaya a hacer la colocación del concreto. Me hago explicar. Más adelantico vamos a ver lo que es eso es lo que le estoy diciendo. Déjenme un momentico. Bueno, me disculparán los errores de la primera clase, pero la verdad, estamos aprendiendo a hacer todas estas cosas con el fin de llegar a todos los rincones, a todos los aprendices, para que logren tener esta información y no se paralice pues, lo que es la formación como tal. Ok, aquí estamos viendo la vibración, cómo se realiza esta no es la manera de cómo realizar el vibrado, tiene que ser totalmente vertical. Es decir, déjenme y les dibujo nuevamente, tiene que ser totalmente vertical. Él no tiene que estar así inclinado, sino que tiene que ir totalmente vertical y que se adentre en el concreto. Es decir, si este es mi concreto como tal, lo que yo voy a vibrar, yo tengo que introducirlo verticalmente, así en este sentido. ¿Con el fin de qué? Con el fin de garantizar una adecuada vibración y que al momento que la cabeza del vibrador genere las ondas, él va a hacer esto. Las ondas van a salir así, en esta forma. Y yo voy a garantizar de que todo el vibrado, pues, abarque toda el área que yo vaya a tener dentro del encofrado. Tiene que ser cuidadoso, no tiene que ser demasiado, porque si es demasiado el vibrado, entonces lo que yo voy a ocasionar es que se manifieste la segregación. Y eso no es lo que se busca. Aquí miren, estas son las cangrejeras, lo que se presenta cuando yo no vibro bien el concreto o cuando también las piedras, es decir, el triturado, son demasiadamente grandes de acuerdo a la sección o al acero de refuerzo que yo voy a tener dentro del encofrado. ¿Qué se busca? Que si yo estoy fundiendo una columna como tal, esperen nuevamente, busco aquí la visita. Este tipo de manifestaciones no se den en las columnas. Porque esto lo que me va a indicar a mí es que no hubo un correcto vibrado dentro del concreto o que los materiales no llegaron a este sitio y ahí el elemento comienza a fallar. Su resistencia no va a ser la mejor. Por lo tanto, la estructura, cuando tenga algún movimiento o sea sometida a movimientos telúricos o a otras fuerzas externas, él no va a soportar esas fuerzas. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra una falla por donde el concreto va a fallar. Entonces lo que buscamos nosotros con la vibración es que eso no se dé, se eliminen las partículas de vacío y el concreto logre llegar a todos los rincones de la formaleta. Miren, aquí les muestro mejor lo que les estaba diciendo hace rato. Yo tengo que, esta no es la forma de hacerlo, esta no es la forma de hacer el vibrado. Yo tengo que buscar, la frecuencia, como es la lámina pasada, la frecuencia del vibrado, de acuerdo al diámetro del vibrado, yo voy a garantizar que las vibraciones abarquen toda la sección, no solamente interna, sino también por fuera, que solamente sea introducirla en el centro y que esa vibración llegue a todos los rincones del elemento que yo estoy realizando, con el fin de que se eliminen las burbujas de aire, con el fin de que el concreto se acomode correctamente, ¿sí? Y logre ocupar todos los espacios. Cuando tenemos un elemento en el cual pues quedan lugares donde no llega la vibración correctamente de acuerdo al cabezal, por ejemplo, ¿no? Estamos en un lugar, estamos en una obra
y realmente ese es el equipo que tenemos, entonces no alcanzo a llegar a toda la sesión. Yo lo que hago es aplicarle esto. Miren, voy a dibujar el cuadro. Lo que hicimos allá, lo que hicimos en esta parte, como esto está libre, ¿verdad? Ahí no llega la vibración, entonces garantizando esto, yo voy a llegar a todos los rincones de esa sección y voy a realizar una correcta vibración del elemento con el fin de acomodar las partículas nuevamente, de liberar todas las burbujas de vacío y se logre dar una acomodación de los concretos en toda la sección del elemento. De acuerdo al slum, bueno, ese es un tipo de ensayo que se le hace al concreto cuando llega a obra. Ese tipo de ensayo que es el slum, también conocido como la consistencia, se le mide el grado de contenido de agua al concreto que llega a obra y de acuerdo a la medida, cuando yo realice el slum, que es estas son las medidas, yo voy a tener que realizar un dicho vibrado, ¿sí? Esto lo vamos a aprender más adelante, cómo se maneja esto, qué significa esta lectura, cuando yo esté realizando el slum en campo. Pero de acuerdo al slum, yo tengo que realizar el vibrado al concreto en el campo para que él logre acomodarse en todas las secciones del elemento que yo estoy realizando. Miren, aquí sí vemos hace rato, como les decía, cómo debe ser correctamente la colocación del cabezote del vibrador de concretos para que se logre realizar una buena vibración a los concretos. Esta es la correcta, esta no es la forma de hacerlo. Muchos lo colocan así, acostado. Este es el cabezote, aquí está la manguera y este es el cabezote. Esta no es la forma de hacerlo, lo correcto es que entre totalmente vertical a las zonas donde yo pretendo realizar esas vibraciones. Ahí vemos la manera como se debe hacer y cómo no se debe hacer. Más claro. Y bueno, el vibrado y consolidación del concreto, pues, dice, si la altura del concreto es considerable, se llena y compacta por capas. La capa de concreto fresco no debe superar de 50 centímetros de alto en promedio. Es decir, que yo no puedo excederme más de 50 centímetros para poder realizar la vibración, porque ya el vibrador no va a entrar completamente al concreto y van a quedar varias zonas sin ser vibradas. Cuando se vibra la primera capa, se inserta el vibrador hasta una distancia aproximada de 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Vengan y les explico esto. Déjenme activar nuevamente el lápiz que está por aquí. Dice, con respecto a estos 5 centímetros, si yo tengo estas dos capas, ya eché mi primera capa, esta fue la primera, esta es la segunda, ¿sí? Entonces, cuando yo introduzca el vibrador, lo que me está diciendo es que 5 centímetros de más para lograr que estas dos capas que estoy colocando se unan y sean homogéneas, sea una solita capa de concreto. Eso es lo que nos está diciendo. Las siguientes capas se inserta el vibrador de tal forma que penetre 10 centímetros precisamente en la capa inferior para realizar el traslape. El traslape es la unión de las dos capas de concreto que se acaban de colocar. Para evitar que el vibrador de aguja se recaliente y dañe prematuramente, se recomienda no accionarlo fuera del concreto fresco, ya que la mezcla actúa como refrigerante. Claro, lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos el vibrador por fuera del concreto y lo tenemos accionado, pues obviamente esos son los cuidados que se deben de tener del equipo para no dañarlo. Seguimos. Ok, bueno, vamos a dejar hasta ahí esta para que ustedes la revisen, miren cómo quedó. Y no siendo más, muchachos, espero que este video les sea de mucha ayuda. Cualquier pregunta me pueden escribir al correo, me pueden escribir al WhatsApp o me pueden llamar. Yo voy a estar ahí para atenderlos. Bendiciones y se me cuidan. Recuerden, sigan todas las instrucciones, quédense en casa, laven sus manos, si tienen niños, protéjanlos muy bien para que no le vaya a suceder nada. Recuerde que nosotros no podemos ver quién tiene el virus. ¿Por qué? Porque no se ve. Nosotros podemos ver a la persona y ella puede estar normal, pero puede estar infectada. Entonces, muchachos, cuídense mucho, oren mucho para que estas
esta situación pase rápido. Y bueno, vamos a seguir aprovechando las tecnologías para seguir avanzando en nuestra formación como profesionales en el área de tecnología en obras civiles. Bendiciones, muchachos, se cuidan y que estén muy bien. Amén.